Em, Hola chicos, buenos días. Espero que estén muy bien. Em, Vamos a presentar a través de un par de videos, quizás de hecho un tercero, em, digamos, los contenidos relativos a los dos capítulos que les mencioné en la sesión anterior, que tienen que ver con el tema de la minimización de costos y la maximización de beneficios. De hecho, son dos temas bastante extensos, pero nosotros vamos a cubrir o tratar de cubrir una parte mucho más breve y una parte importante, pero concisa, ¿no? El día de ayer nos quedamos en esta parte donde concluimos que en general las empresas aspiran a maximizar sus beneficios, es decir, a ganar la mayor cantidad de dinero a la vez que aspiran a minimizar sus costos, ¿no? Vamos a ver, o nos vamos a concentrar primero en la parte de minimización de costos, ¿no? La minimización de costos, pues como veremos, tiene un criterio y un criterio bastante claro y un criterio objetivo donde nosotros tendríamos elementos para señalar que una empresa está minimizando sus costos. Lo primero que vamos a hacer es considerar o asumir un supuesto. ¿Se acuerdan que en el caso del consumidor, ¿no? De las familias, de los hogares, hacíamos una serie de supuestos? Un supuesto importante es que, o más bien, bueno, sí, un supuesto y una restricción al análisis cuando construimos nuestro modelo económico del análisis del consumidor, del comportamiento del consumidor, es que restringíamos el análisis a dos bienes, solamente dos bienes, el bien uno y el bien 2. Recuerden que incluso suponíamos que el bien uno era un bien que nosotros deseábamos analizar y el bien 2 eran todos los demás bienes. Bueno, acá vamos a hacer un supuesto similar. Entonces, eh, este supuesto simplificador va a asumir que el, la- el productor o el empresario solamente trabaja con un factor variable. En la realidad sucede que pues un eh, productor trabaja con muchos factores de la producción y muchos de ellos suelen ser variables y muchos de ellos suelen ser fijos, ¿no? Pero como sucede con el consumidor, vamos a asumir que solo es un factor variable, ¿no? Esta es la manera más sencilla de comprender cómo las empresas encuentran el costo más bajo, ¿no? Em, por ejemplo, vamos a asumir que existe un solo factor fijo, ¿no? Recuerden, en este caso, tenemos como ejemplos, pues, si pensamos que estamos hablando de un agricultor, ¿no? Es un productor, pues que la tierra es un elemento o un factor fijo. Otro elemento fijo podrían ser las máquinas que tiene un fabricante, ¿no? Son factores fijos, ¿no? Ahorita vamos a ver un concepto o el concepto, digamos, formal de qué es un factor de la producción fijo, ¿no? Y un factor de la producción variable, ¿no? Que tiene que ver o que es aquel factor que varía con el nivel de producción. Por ejemplo, el número de trabajadores que la empresa contrata, ¿no? Sería un elemento o un factor de la producción variable. Es el trabajo. Y un factor de la producción fijo puede ser la tierra, ¿no? Donde cultiva un agricultor o un fabricante. En ese sentido, bueno, vamos a asumir que tenemos solamente dos factores fijos. Dos factores, perdón, uno fijo y uno variable. Ahora, vamos a ver otro concepto, ¿no? Que es fundamental, que es el de función de producción. La función de producción
es la relación que existe entre la cantidad de los factores utilizados para producir y el nivel de producción. Es decir, si yo estoy hablando de un factor variable como el trabajo, pensando, medimos el trabajo como el número de horas trabajadas y entonces vamos a determinar la relación que existe entre el número de horas trabajadas y el nivel de producción. Evidentemente, si yo tengo un mayor número de horas trabajadas, pues voy a tener un mayor nivel de producción. La función de producción es lo que nos mide esta relación. Vamos a poner un ejemplo y para ello vamos a pensar en un productor agrícola, en un agricultor. Un agricultor, pensemos, cultiva trigo, ¿no? Trigo, maíz, pero en este caso trigo. Y dispone de una cantidad fija de tierra. Si se fijan, este constituye nuestro factor fijo de la producción, la tierra. Eh, Pensemos que tiene una hectárea para cultivar. Y es fija porque pues, el agricultor pues, a lo mejor la heredó, a lo mejor invirtió todo su dinero en esto y no tiene modo de ampliar la cantidad de tierra en el corto plazo. Por lo tanto, es fija. Y utiliza, únicamente un factor de la producción variable que es el trabajo. Y el trabajo es necesario para producir su cosecha. Entonces, cuenta con dos factores de la producción, ¿no? Uno fijo, que es la cantidad de tierra, y otro variable, que es la cantidad de trabajo, en este caso medido a través del número de horas trabajadas. Cuanto más trabajo utilice en su explotación agraria, en su tierra, ya sea su propio tiempo o el tiempo de los trabajadores que él decida contratar, mayor va a ser su producción. Y esto lo apreciamos en el cuadro que se ve aquí, donde podemos observar el número de horas trabajadas que va desde 5,000 hasta 11,000. Posteriormente tenemos la cantidad de trigo producida, es decir, el nivel de producción medido en kilos, que va desde 95,000 hasta 170,000. Esto podríamos pensar que este cuadro hace referencia a un periodo de un año, ¿no? El número de horas trabajadas que fue aumentando, ¿no? Durante un año, pensemos. Y después tenemos aquí un nuevo concepto, que es el producto marginal, ¿no? El producto marginal, pues pensemos que son los kilos adicionales que se producen por cada 1,000 horas de trabajo adicionales, ¿no? Si ustedes se fijan, yo voy teniendo, empiezo con 5,000 horas trabajadas y incremento a 6,000 y luego a 7,000 y luego 8,000. En cada incremento que es de 1,000 unidades, ¿no? Yo voy teniendo un incremento en la cantidad de trigo producida. Por ejemplo, con 5,000 horas de trabajo, produzco 95,000 kilos. Pero si lo aumento en 1,000 horas, es decir, de 5,000 a 6,000, el nivel de la producción aumenta en 25,000 kilos, pasando de 95,000 a 120,000 y así sucesivamente, ¿no? Ahorita vamos a ver esta parte del producto marginal, vamos a ver un concepto y vamos a ver un ejemplo de por qué es importante. El único insumo o factor de la producción variable es el trabajo, como ya le habíamos dicho, el número de horas trabajadas. Si ustedes se fijan, yo aquí puse el producto marginal en colores, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué hice esto. El producto marginal, como concepto, es el aumento de la producción correspondiente a un incremento unitario de cualquier factor de la producción. En este caso, yo tengo un factor de la producción variable que es el trabajo. Ante un incremento de una unidad del trabajo, ¿cómo aumenta la producción de trigo? En este caso, digamos, 1,000 horas de trabajo constituye una unidad adicional, ¿no? Entonces, cuando yo incremento una unidad adicional, es decir, 1,000 horas de trabajo, la producción aumenta en 25,000 kilos. Nuevamente,
Cuando vuelvo a aumentar otra unidad adicional, la producción aumenta en 20,000 kilos. Y así sucesivamente va aumentando 15,000, 10,000, 5,000, hasta que ya no aumenta. Aquí es algo interesante. Fíjense cómo yo paso del número de horas trabajadas, que son de 10,000 a 11,000, pero por mucho que incremente el número de horas, la producción ya no aumenta, ¿no? Se mantiene igual. Y esto habla de los famosos rendimientos decrecientes, que es otro concepto. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos el cuadro anterior con la función de producción, ¿no? Donde ponemos como ejemplo el caso de este agricultor. Y ponemos el aumento unitario de horas trabajadas, es decir, 1,000 horas, genera un aumento de la producción. Cuando se aumentan 1,000 horas, de 5,000 a 6,000, el aumento de la producción es de 25,000. Si ustedes se fijan, aquí nosotros tenemos en esta gráfica una gráfica con pendiente positiva, pero en este caso podemos ver que es un producto marginal decreciente. Cuando yo paso de 5,000 a 6,000 horas, que lo vemos aquí, eh, yo aumento o tengo un aumento de 25,000 kilos. Lo vemos en esta parte de la gráfica, de la curva, perdón, que yo puse en azul. Luego volvemos a aumentar una unidad, es decir, 1,000 horas, de 6,000 a 7,000, y el incremento en los kilos es este color verde, es de 20,000. Lo mismo hacemos de 7,000 a 8,000 en el número de horas y aumentamos 15,000 kilos. Otra vez volvemos a incrementar una unidad de 8,000 a 9,000 y solamente aumentamos 10 kilos, 10,000, y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, en la medida en que yo voy aumentando, ¿no?, el número de horas que están medidas en el eje de las abscisas, en una unidad, es decir, cada 1,000 horas, el producto marginal es cada vez menor. Lo que quiere decir que yo voy aumentando el número de horas trabajadas y a lo mejor el costo es el mismo, pero el rendimiento de ese costo es cada vez menor. Llega el momento en el que yo incremento de 10,000 horas a 11,000 horas y el producto de ese incremento es cero, es decir, ya no aumento el número de kilos. ¿Por qué sucede esto? En el caso del agricultor es muy simple. Pensemos y recordemos que el agricultor tiene un terreno fijo. Pensemos que es una hectárea. Entonces, a lo mejor si tiene él solo, ¿no? Él solo lo trabaja, pues a lo mejor él dedica un determinado número de horas. Pensemos que él dedica 10 horas, ¿no? O 100 horas a la semana. Si él en una semana duplica las 200 horas, pues evidentemente va a incrementar el producto marginal porque estaría trabajando o abarcando un mayor espacio de su hectárea. Y así sucesivamente, imaginemos que él contrata un segundo trabajador, ¿no? Es decir, más horas trabajadas, y se dividen la hectárea en dos, una mitad de él y una mitad su trabajador. Imaginemos que luego contrata dos trabajadores más y ya son cuatro personas, él y los tres trabajadores, y dividen en cuatro partes la hectárea. Entonces, el número de horas trabajadas incrementa y también incrementa la producción o el producto marginal. Y así sucesivamente hasta que llega el momento en el que pensemos que él contrata 100 trabajadores o 99 y con él 100. Entonces va a llegar el momento en el que van a dividir la hectárea en 100 partes, ¿no? Es decir, ya es un espacio de terreno muy pequeño e incluso llega el momento en el que los trabajadores se estorban. Y llega el punto en el que por más trabajadores que tú sumas, que tú sumes, que tú contrates y que incrementes el número de horas trabajadas, en realidad el producto adicional es cero porque ya los trabajadores llegan al momento en el que se estorban, ¿no? En el caso del agricultor es lo que sucede, ¿no? Entonces aquí pues debes de parar en algún punto, ¿no? En algún punto donde tú vas incrementando el número de horas o el número de trabajadores y pues vas teniendo un producto marginal, ¿no? Que te es rentable. En este caso, como vimos,
En la medida en que el número de horas va aumentando, desde 5,000 a 6,000, de 6,000 a 7,000 y así sucesivamente hasta 11,000, el producto marginal va incrementando, pero este incremento es cada vez menor. O sea, si hay un incremento, ¿no? Pero dicho incremento es cada vez menor. En el primer caso, cuando aumentamos de 5,000 a 6,000, el producto marginal es de 25,000. Cuando pasamos de 6,000 a 7,000, también hay un incremento en el producto marginal, pero este es de 20,000, ¿no? Que lo vemos aquí con verde. Y posteriormente, cuando pasamos de 7,000 a 8,000, también hay un incremento en el producto marginal, pero aquí con amarillo vemos que es menor, es decir, es positivo, pero menor que el primer producto marginal, que es de 25,000. Aquí tenemos uno de 15,000. Y así sucesivamente vamos viendo cada uno de los incrementos, ¿no? Llega el momento en el que cuando paso de 9,000 a 10,000 horas, sí tengo un producto marginal, ¿no? Que es de 5,000, es mucho menor que el producto marginal del primer incremento, que es de 25,000. Esto quiere decir que estas 1,000 horas, incrementar 1,000 horas aquí, me generó un producto de 25,000. Es decir, yo pagué por 1,000 horas y adicionales y me generaron 25,000 kilos. Acá también pagué por otra vez por 1,000 horas adicionales y me generaron solamente 5,000 kilos. Quiere decir que estos 5,000 kilos fueron más costosos que estos 25,000, ¿no? Porque se obtuvieron en una misma hora, digamos, incrementando una hora. Si ustedes se fijan, aquí la pendiente de la curva va siendo distinta, ¿no? Empezamos con una pendiente casi, eh, bueno, que sea uno, pero de hecho es superior a uno, y esta pendiente va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo hasta hacerse una pendiente casi, más bien de cero, ¿no? Entonces, en economía hay un concepto que son el de los rendimientos decrecientes. Cada unidad de trabajo adicional genera un incremento de la producción menor que la anterior, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí tenemos un incremento de la producción menor que el anterior, ¿no? Y esto nos habla de rendimientos decrecientes, es decir, cada vez que yo voy sumando una unidad de trabajo, es decir, 1,000 horas de trabajo, voy teniendo rendimientos decrecientes. Es decir, tengo un producto marginal cada vez menor. Es positivo, pero es cada vez más pequeño o el incremento de la producción es menor que el anterior. A medida que se aumenta más y más un factor, como es el trabajo, mientras los demás factores permanecen constantes, como es la tierra, el factor fijo, el producto marginal del factor incrementado disminuye. Es decir, el producto marginal del trabajo va disminuyendo, ¿no? Ejemplo, como lo vimos en la gráfica anterior, a medida que se incrementa la cantidad de trabajo en una cantidad fija de tierra, ¿no? Porque la cantidad fija de tierra, la cantidad de tierra es fija, el producto marginal del trabajo disminuye, como se muestra en la gráfica 1. Va disminuyendo. Aquí, de hecho, lo vimos en el primer cuadro, ¿no? Donde primero nos genera 25,000, luego disminuye a 20, a 15, a 10, a 5,000. El producto marginal es cada vez menor, es decir, es decreciente. Cada vez que yo voy aumentando el número de horas trabajadas, voy obteniendo un producto marginal decreciente, positivo pero decreciente hasta llegar a cero, ¿no? Llega el punto en el que yo incremento 1,000 horas y ese incremento ya no me va a generar un producto marginal positivo, sino ya es de cero, como se ve en esta gráfica, ¿no? Que aquí estoy poniendo los mismos colores que tenemos en el cuadro que está aquí. De hecho, esta gráfica, si ustedes observan, fue construida con los datos del cuadro anterior, ¿no? Ahora veamos otro concepto, ¿no? Que es en los rendimientos crecientes. Puede suceder en alguna industria que yo aumente un factor variable y en consecuencia del aumento de ese factor,
incremente el producto marginal a tasas crecientes. Cuando esto sucede, decimos que tenemos rendimientos crecientes, es decir, cuando aumento la cantidad de un factor, por ejemplo, el trabajo, también aumenta la producción en una cuantía cada vez mayor. Si ustedes se fijan, esta es una curva con una pendiente positiva, ¿no? También la pendiente va cambiando, ¿no? Va cambiando. Aquí a lo mejor tenemos una pendiente menor a uno, se va acercando a uno, y luego es una pendiente, perdón, aquí es una pendiente menor a uno y va cambiando hasta hacerse mayor a uno. Esto nos quiere decir que en realidad nosotros también vamos teniendo rendimientos crecientes. Aquí nuevamente, en el ejemplo que estamos aquí viendo en esta gráfica, pasamos de 6,000 a 7,000 horas y tenemos un producto marginal de 30,000 kilos. Cuando pasamos de 8,000 a 9,000 horas, tenemos un producto marginal de 40,000 kilos. Y cuando pasamos de 10,000 a 11,000 horas, tenemos un producto marginal de 50,000 kilos. Es decir, el producto marginal es mayor que el producto marginal previo, ¿no? Porque tenemos rendimientos crecientes. Cada unidad adicional de trabajo nos genera un producto marginal en una cuantía cada vez mayor, ¿no? Y aquí lo estamos viendo, ¿no? A medida que se incrementa la cantidad de trabajo, una cantidad fija de tierra, porque, insisto, la cantidad de tierra está fija, estamos hablando en este ejemplo de 1 hectárea, el producto marginal del trabajo aumenta como se muestra en la gráfica 2. Esto se da con el tema de los crecimientos, o perdón, de los rendimientos crecientes, que es otro concepto. Ya vimos el tema primero de los rendimientos decrecientes, que fue con la gráfica 1, donde sí hay rendimientos, pero son cada vez menores, van decreciendo. Acá podemos tener rendimientos decrecientes. De hecho, lo normal es que en general, en una industria promedio, como generalidad, habitualmente nos encontramos con rendimientos decrecientes. Un ejemplo de unos rendimientos crecientes en la vida real, pues pongamos un ejemplo. Em, en general, en Estados Unidos, por ejemplo, el servicio de recolección de basura. Pensemos que contamos con un sistema de recolección de basura privado. Entonces, cada una de las viviendas o de los hogares requiere contratar el servicio. Entonces, imaginemos una manzana, ¿no? Que tiene 100 viviendas. Entonces, en esa manzana, pensemos que solamente hay 10 familias o 10 viviendas que contrataron el servicio de recolección de basura. Entonces, pues, si ustedes se fijan, el camión recorre la manzana y en realidad lo que tiene que hacer es que cada 10 viviendas en promedio va recolectando basura. Imaginemos que al siguiente año a este mismo servicio de recolección de basura lo contratan 10 viviendas más, ¿no? Entonces ahora en vez de recolectar la basura de 10 casas, recolecta la basura de 20 casas, ¿no? Son 10 familias más. Entonces, sus rendimientos van a crecer. Pensemos que ahora lo vuelven a contratar 30 familias y sus rendimientos van a crecer nuevamente. ¿Por qué? Porque el camión va a recorrer la misma manzana, ¿no? No va a cambiar su recorrido. Sin embargo, cada vez que hace el mismo recorrido, va recogiendo cada vez más basura. En el primer recorrido, en el primer año, cuando él recorría la manzana, solamente recogía la basura de 10 familias. Al siguiente año, cuando se amplió a 20, seguía haciendo el mismo recorrido, pero ahora recogía la basura del doble de familias. Al tercer año continúa haciendo el mismo recorrido y va a recoger en el mismo recorrido ahora el producto de 30 familias, es decir, la basura de 30 familias. Es decir, en la medida en que vayan aumentando
viviendas, pues el producto marginal, es decir, la basura que recolecta, va a ir creciendo con rendimientos crecientes. ¿Por qué? Porque no tiene que generar un recorrido nuevo, no tiene que recorrer una nueva manzana. Está recorriendo o está haciendo el mismo recorrido en la misma manzana. Este podría ser un ejemplo de rendimientos crecientes, ¿no? No va a recorrer más kilómetros o más metros, va a recorrer los mismos metros que recorre, ¿no? De esa manzana integrada por 100 familias. Lo que sucede es que en el mismo recorrido va maximizando porque va obteniendo o va recolectando mayor cantidad de basura. Si queremos verlo, la basura en kilos, ¿no? Es decir, primero recogía la basura de 10 familias, ahora recoge la de 20 y ahora la de 30 en el mismo recorrido. Por lo tanto, sus rendimientos son crecientes si pensamos en los kilos de basura que él recoge. Los costos, en ese sentido, son los mismos, ¿no? Podríamos pensar que el costo de gasolina no se incrementa y a lo mejor el costo de trabajadores tampoco, ¿no? Porque de todos modos hace ese recorrido y no le genera ningún costo y va teniendo rendimientos crecientes, ¿no? El número de viviendas van aumentando y va aumentando crecientemente, como lo vemos aquí en la gráfica, ¿no? El producto marginal, es decir, repito, producto marginal es el aumento de la producción correspondiente al incremento unitario, es decir, cuando se incrementa una unidad de un factor de la producción. En este caso estamos hablando de las horas trabajadas. Pero también podemos pensar en que los rendimientos son constantes, ¿no? Em, Aquí pues nos encontramos con el concepto de rendimientos constantes. ¿Qué sucede cuando incrementamos en una unidad un factor de la producción como el trabajo? Pues también podemos encontrar rendimientos constantes. A medida que se incrementa un factor de la producción aumenta en la misma magnitud. Es decir, ante un aumento de una unidad adicional de un factor, por ejemplo, el trabajo, el producto marginal aumenta a una tasa constante. Si ustedes se fijan en los rendimientos constantes, tenemos una pendiente de 1 exactamente, ¿no? Aquí tenemos esta recta donde podemos ver que parte del origen y es una pendiente básicamente de 1, ¿no? Es una tasa de crecimiento constante. A medida que se incrementa la cantidad de trabajo en un espacio fijo de tierra, en una cantidad fija de tierra, el producto marginal del trabajo se mantiene constante. Es decir, cada producto marginal de producción de trigo es constante, ¿no? Pensemos que cuando paso de 5,000 a 6,000 horas trabajadas, se incrementa el número de kilos obtenidos en 15,000. Luego vuelvo a pasar de 6,000 a 7,000 y otra vez 15,000 y así sucesivamente. Cada vez que incremento una unidad adicional de trabajo, el producto marginal, es decir, el nivel de producción aumenta en la misma cuantía o en la misma tasa, que es de 15,000, 15,000, 15,000. Entonces, nada más para recapitular, tenemos lo que es el tema de la función de producción, ¿no? Que es un concepto fundamental, es un concepto importante que nos habla de la relación entre dos variables. Uno, variable 1, la cantidad de los factores que yo estoy utilizando en la producción, en este caso es uno solo, porque recuerden que estamos haciendo el supuesto de que estamos utilizando un solo factor variable y un solo factor fijo. Entonces, en este caso estamos hablando de un factor variable que es el trabajo utilizado y que es el trabajo que utilizamos para producir y el nivel de producción, es decir, la cantidad que se produce con ese factor variable, ¿no? Esa relación que existe, por ejemplo, entre el número de horas trabajadas
y la cantidad de trigo producido en este número de horas se le llama función de producción. Si ustedes se fijan, aquí el número de horas, pues como es un factor variable, va variando, ¿no? Va variando, es decir, se va incrementando. Nosotros podemos incrementar el número de horas trabajadas. ¿Cómo las incrementamos? Pues pueden ser de dos formas. Podemos incrementar ampliando la jornada laboral con horas extra, con el mismo número de trabajadores, o podemos ampliarlas manteniendo una jornada fija y lo que ampliaríamos sería el número de trabajadores. Lo que importa es que al final ampliamos el número de horas trabajadas que constituye nuestro factor de la producción variable. Cada vez que aumentamos el número de horas trabajadas, vamos aumentando la cantidad de trigo que producimos, ¿no? La diferencia o el aporte entre la cantidad producida en el, digamos, cuando yo aumento el número de horas de 5,000 a 6,000, paso de 95,000 a 120,000. La diferencia entre estos se le llama producto marginal. Es decir, que el producto marginal es el aumento de la producción correspondiente, que corresponde a un incremento unitario del factor de la producción que estamos analizando, que en este caso es el trabajo o el número de horas trabajadas. Cuando tenemos un producto marginal decreciente, ¿no? Que en este caso es lo que observamos. Aquí tenemos 25,000, un producto marginal de 25,000. Luego tenemos un producto marginal de 20,000, es decir, va decreciendo. Cuando tenemos un producto marginal decreciente, hablamos de rendimientos decrecientes. Es decir, cada unidad de trabajo adicional genera un incremento de la producción menor que la anterior. Cuando tenemos un producto marginal creciente, es decir, que ante un aumento de una unidad en las horas trabajadas obtenemos un producto marginal cada vez mayor, decimos que este tiene rendimientos crecientes. Pero también podemos tener un factor de la producción con rendimientos constantes. Es decir, cuando nosotros aumentamos en una unidad el factor de la producción variable, obtenemos un rendimiento o un producto marginal constante. Siempre va a ser el mismo, ¿no? Eh, Ahora vamos a ver un aspecto importante. En la vida real, nosotros nos vamos a encontrar que una sola empresa, un solo productor, va a tener una curva, digamos, como lo podemos ver aquí, de su producto marginal. Esta curva en realidad nos está hablando del producto marginal. Entonces, en realidad esta curva siempre va a experimentar las tres fases. En un inicio va a ser o va a presentar rendimientos crecientes, ¿no? Como vemos aquí en la parte azul. Eh, Conforme sigas incrementando el factor variable, va a tener rendimientos constantes y después de cierto nivel de la producción, va a tener rendimientos decrecientes hasta llegar a cero. Eso es lo que sucede prácticamente en cualquier industria. Si ustedes se fijan, en el ejemplo del agricultor, pues recordemos algo, su factor fijo, que es la cantidad de tierra, no varía. Por lo tanto, al principio, cuando yo tengo pocos trabajadores, pocos agricultores, pues experimento en la medida en que voy o sumando o adicionando un trabajador adicional, pues en realidad nosotros lo que vamos haciendo es que vamos teniendo rendimientos crecientes. Alcanzas un nivel de la producción en el que cuando vas aumentando más trabajadores o más horas de trabajo, pues vas teniendo ya rendimientos constantes. Es decir, si sigues teniendo un producto marginal positivo, pero ya no son crecientes sino constantes, y después este producto marginal se vuelve decreciente porque pues tú ya estás, digamos, llega el momento en el que saturas tu terreno que es fijo con más trabajadores. Llega el punto en el que los trabajadores se pueden hasta estorbar. En un principio, cuando hay pocos trabajadores y va sumando, los rendimientos son crecientes.
Vamos para terminar con esto a poner un ejemplo muy breve con el mismo agricultor. Pero ahora pensemos que en lugar de horas trabajadas tenemos fertilizante. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una función de producción. Tenemos los fertilizantes en kilos para una hectárea y, digamos, tenemos 5 kilos en el primer año, 10 kilos en el segundo año, 20 kilos en el tercero y así hasta tener 40 kilos en el cuarto año. Si ustedes se fijan, cuando yo utilizo 5 kilos de fertilizante, a lo mejor en el primer año genero una producción de 35 kilos de trigo. Aquí yo duplico la cantidad de fertilizante y obtengo más del doble del kilo de trigo. Vuelvo a duplicar la cantidad de fertilizante y obtengo el doble de producción de kilos. Vuelvo a duplicar la cantidad de fertilizante y obtengo menos del doble de producción. Si ustedes se fijan, aquí esta gráfica, perdón, este cuadro, que es una función de producción, ¿no? Porque tengo eh, un factor de la producción y su respectivo nivel de producción. Si ustedes se fijan, aquí voy teniendo mi producto marginal, ¿no? Ahorita voy a explicar, si ustedes se fijan, está en colores igual que la gráfica. Ahora, este cuadro lo vamos a hacer, que está aquí de manera vertical, lo vamos a hacer horizontal. Si ustedes se fijan, el fertilizante en kilos, en el primer año yo tenía una cantidad determinada, ¿no? Y esta cantidad es de 5 kilos y me genera una producción de 35 kilos de trigo. Si ustedes se fijan, el fertilizante cada año lo multiplico por 2. Lo voy duplicando. Siempre se duplica. Pasa de 5 a 10, luego el de 10 a 20 y de 20 a 40. Cuando duplico el fertilizante en el segundo año, que paso de 5 a 10, yo paso de 35 kilos de trigo a 80 kilos de trigo. Si yo quiero multiplicar por 2, 35 serían 70. Aquí estoy obteniendo 80 kilos, es decir, estoy obteniendo más del doble. Por lo tanto, los rendimientos son decrecientes. Es el símil, así yo multiplico 35 por 2.29. Es decir, aquí tengo rendimientos crecientes. Yo multipliqué por 2 mi fertilizante y obtuve 80 kilos de producción. 80 kilos de producción es más del doble, porque el doble serían 70. Entonces, lo que quiere decir es que es como en el símil, es como si hubiera multiplicado 35 kilos por 2.29. Lo que quiere decir que en el primer año, duplicar el fertilizante me genera rendimientos crecientes. En el tercer año, yo vuelvo a duplicar la cantidad de fertilizante, pasando de 10 a 20 kilos. Y esto me genera una producción de 160. Si ustedes se fijan, si yo multiplico 80 por 2, entonces tengo una producción de 160. Aquí estoy haciendo el símil como si multiplicara 80 por 2. Por lo tanto, estoy teniendo rendimientos constantes. Y en el cuarto año vuelvo a multiplicar el fertilizante por 2 y paso de 20 a 40 kilos. Esto me genera una producción de 200 kilos. Esto es el símil a si multiplicara 160 por 1.25. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya tengo rendimientos decrecientes, ¿no? Si dividimos 2.29 entre 2, 2 entre 2 y 1.25 entre 2, obtengo la pendiente que es de 1.40, 1.14, 1 y 0.63. Si ustedes se fijan, el producto marginal de pasar de 5 kilos a 10 kilos es de 45 kilos de trigo. Es decir, es más del doble. El doble serían 35.
¿no? Acá, cuando paso de 10 a 20 kilos de fertilizante, obtengo 160. Es decir, estoy obteniendo exactamente el doble. Y cuando paso de 20 a 40, obtengo 200. Solamente obtengo 40. El doble serían 160. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en azul, cuando obtengo un producto marginal de 45, entonces lo que estoy teniendo es una pendiente mayor a 1, ¿no? Es decir, tengo rendimientos crecientes. La pendiente es mayor a 1. Después mis rendimientos se vuelven constantes. Cada vez que voy aumentando, digamos, los kilos de fertilizante, la producción también incrementa, el producto marginal incrementa por una tasa constante. Por lo tanto, tengo una pendiente de 1 y posteriormente, si yo continúo aumentando o duplicando los kilos de fertilizante, llega un momento en el que la producción sí aumenta, pero a una tasa menor. Por lo tanto, el producto marginal es mucho menor y aquí tenemos una pendiente menor a 1. Si ustedes se fijan aquí, si doblamos la cantidad de fertilizante de 5 a 10 kilos, el producto marginal aumenta en más del doble. Es decir, 45 es mucho mayor que 35, es más del doble, el doble serían 35. Este es un ejemplo de rendimientos crecientes. Si doblamos al siguiente año, que sería el tercero, la cantidad de fertilizante de 10 a 20 kilos, el producto marginal aumenta en la misma proporción, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Este es un ejemplo de rendimientos constantes. Y si doblamos la cantidad de fertilizante de 20 a 40 kilos, en el cuarto año, el producto marginal aumenta en una proporción menor. Este es un ejemplo de rendimientos decrecientes. Esto es lo que sucede habitualmente en cualquier industria. Siempre un productor, en este caso estamos hablando de un productor agrícola, se va a enfrentar a rendimientos inicialmente crecientes, después va a experimentar rendimientos constantes, hasta llegar a un momento en el que va a empezar a tener rendimientos decrecientes, hasta alcanzar rendimientos iguales a cero. Es decir, en la medida en que un productor incremente su factor variable. En este caso el fertilizante es variable porque va variando, ¿no? Va aumentando de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25 y así sucesivamente, ¿no? Y en la medida en que vas aumentando este factor variable, el nivel de producción va aumentando en una primera parte a una tasa mayor, es decir, va a experimentar rendimientos crecientes, después a una tasa constante, que son rendimientos constantes, y después de cierto nivel de producción, pues va a experimentar rendimientos decrecientes. Es decir, por más que tú aumentes los kilos de fertilizante, pues los rendimientos van a ser menores. Pensemos en este ejemplo donde tenemos una hectárea. Va a llegar el momento en el que la hectárea va a decir, oye, me estás poniendo más fertilizante que semilla de trigo. Por más fertilizante que tengas, los rendimientos que te van a ofrecer cada fertilizante adicional van a ser ya decrecientes hasta llegar a cero. Y esto sucede, ¿se acuerdan que alguna ocasión les comenté el ejemplo del agua? El primer vaso de agua les quita, digamos, una mayor cantidad de sed. El segundo vaso, a lo mejor les llaman, es decir, los rendimientos del primer vaso son crecientes, porque me está quitando tomo un vaso de agua y me quita más sed, una mayor tasa de sed. El segundo vaso a lo mejor me quita la misma sed, es decir, me mantiene un rendimiento constante. Y ya el tercer vaso de agua, pues ya empieza a tener un rendimiento decreciente porque mi sed es menor. Llega un momento en el que ya el cuarto o el quinto vaso ya no me quita nada de sed. Al contrario, se vuelve ya, digamos, hasta incómodo. Es decir, el rendimiento de cada vaso adicional tiende a ser decreciente, ¿no? Aquí sucede lo mismo con el fertilizante, sobre todo porque el factor fijo, que es la hectárea de tierra o que es la tierra, no varía, ¿no? Entonces vas variando este factor de la producción, que es el fertilizante, que es variable, es un insumo, y sus rendimientos van a experimentar estos tres periodos. Rendimientos crecientes en un inicio,
rendimientos constantes, alcanzando cierto nivel de producción, y después rendimientos decrecientes, es decir, donde el producto marginal que se obtiene por cada unidad adicional de fertilizante es positivo, pero va reduciendo. Primero aumenta en una mayor proporción, después aumenta en una tasa constante y después aumenta en una tasa, en una proporción menor, ¿no? Básicamente esto es en relación con el tema de la función de producción, el producto marginal y derivado del producto marginal, cómo van teniendo rendimientos, si son crecientes, constantes o decrecientes. Esto es importante porque si ustedes se fijan en términos de costos, aquí el costo de incrementar la producción, es decir, de incrementar mi factor variable, aquí me cuesta, a lo mejor yo incrementé en 5 kilos, ¿no? Pensemos que el kilo cuesta 10 pesos, entonces yo estoy incrementando en 50. Aquí incremento en 50 pesos por los 5 kilos y me obtengo un producto marginal mayor. Acá vuelvo a aumentar de 20 a 40, ¿no? Pero el costo, si ustedes se fijan, ya sería 20 kilos, serían 200 y obtengo un producto marginal mucho menor. Es decir, aquí ya mi costo se va incrementando. Cuando los rendimientos son decrecientes, mi costo es mucho mayor, ¿no? Porque, digamos, si lo queremos ver así, mi costo aumenta. Aquí si se fijan, de 5 a 10 solo aumenté 50 pesos. Aquí aumenté 200 pesos, ¿no? El doble. Y por el doble, por 200 pesos obtuve 40 kilos. Por 50 pesos obtuve 45 kilos. Es decir, esos 45 kilos me costaron 50, estos 40 kilos me costaron 200. Entonces, si ustedes se fijan en términos de costos, en realidad es relevante saber hasta qué punto vamos a elevar el nivel de producción. Recuerden, y aquí es otro supuesto implícito, los precios de los factores están constantes. No hemos hablado de precios de factores. Es decir, estamos asumiendo que el precio del fertilizante se mantiene constante, lo mismo que el precio de los trabajadores se mantiene constante. Entonces, para terminar, si ustedes se fijan, cuando tenemos rendimientos crecientes, estamos diciendo que cuando aumentamos la producción, mis costos son más pequeños que cuando tenemos rendimientos decrecientes. Recuerden que, como lo vimos la sesión anterior, la sesión de ayer, en realidad el productor no decide el precio de su producto. Lo único que decide, porque es tomador de precio o precio aceptante, lo único que decide es la cantidad que va a producir de su bien. En este caso estamos hablando de una producción agrícola, de trigo. Él lo único que tiene que decidir es cuántos kilos de trigo va a producir cada año. Y aquí ya hay un elemento que es el producto marginal que le permite tener una idea de cuánto va a producir en un año, ¿no? Debemos de tener clarísimo que en la medida en que nosotros vamos incrementando nuestro factor variable, pues vamos a ir incrementando la producción. Y en esos incrementos vamos a ir obteniendo productos marginales. En un inicio, el producto marginal será creciente, posteriormente alcanzado cierto nivel de producción, es decir, continuamos aumentando la producción, vamos a tener un producto marginal con rendimientos constantes y si continuamos incrementando la producción, vamos a tener rendimientos decrecientes de nuestro producto marginal o un producto marginal decreciente. Entonces, en este punto rojo, digamos, donde ya los rendimientos son decrecientes, pues en realidad nos vamos a encontrar con que los costos son mayores. Por lo tanto, debe de haber un punto en el que el productor decida detenerse. Vamos a ver en la siguiente sesión cómo, bueno, en las siguientes sesiones dónde se alcanza ese punto. De momento aquí le dejamos y pues cuídense mucho, espero que les vaya muy bien y necesito
que pues vean esta información porque estos videos, porque en realidad pues vamos a hacer examen de conceptos sobre esto, sobre esta clase y sobre las clases que vienen. Por lo tanto, chicos, pues espero que les haya quedado con claridad y por supuesto vamos a hacer una sesión de dudas que sería el jueves con Angie. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana.